Ahora puedes seguirnos en nuestro WhatsApp, channel y en Facebook. En el último listado de The World's 50 Best Restaurants 2023, Leo escaló 5 posiciones, del número 48 al número 43, entre los mejores restaurantes en el mundo. Esta medida provocó entonces reacciones diversas, incluida la de la chef colombiana Leonor Espinosa, quien responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la deteriorada imagen del país en el exterior, y la afectación que esta genera en el sector turístico. Tuit de la chef colombiana Leonor Espinosa, crédito @leoescocina. Sí, es que la alerta del gobierno estadounidense resalta los riesgos asociados a la presencia de organizaciones al margen de la ley en Colombia. Las críticas se centraron en la forma en la que Espinosa destacó la situación crítica que atraviesa la industria turística nacional, no solo por la pandemia sino por limitaciones en conectividad, y la necesidad de una imagen positiva robusta en el extranjero. Hago un llamamiento a todos aquellos que tienen influencia sobre Israel para que hagan todo lo que esté a su alcance para impedirlo, ha dicho en rueda de prensa, agregando que esta posible ofensiva tendría un impacto devastador para los palestinos en Gaza, con graves repercusiones en la Cisjordania ocupada y en toda la región. Tienen muy poco para comer, casi ningún acceso a atención médica, poco refugio y ningún lugar seguro al que ir. En el norte de Gaza, los más vulnerables, desde niños enfermos hasta personas con discapacidades, ya mueren de hambre y enfermedades. Debemos hacer todo lo posible para impedir una hambruna totalmente evitable y provocada por el hombre, ha sentenciado. Precisamente sobre el acuerdo, Guterres ha insistido en rueda de prensa que sin él la guerra podría empeorar exponencialmente. El puente de Øresund conecta Dinamarca con Suecia, inaugurado el 1 de julio de 2000. El puente consta de una longitud de 7.845 metros de largo, en tanto que el túnel mide aproximadamente 3.500 metros. El puente de Øresund conecta Dinamarca con Suecia, una isla, un puente y un túnel acuático. La isla bautizada Peverón está desarrollada exclusivamente como soporte y vínculo entre el puente y el túnel. Fue formada con material excavado del lecho marino, y consta de un ancho entre 100 y 500 metros. La isla artificial de Peverolme está desarrollada exclusivamente como soporte y vínculo entre el puente y el túnel, AFP. Esto se explica porque el puente consta de 2 niveles, siendo el superior donde se encuentra el tráfico automóvil y el inferior por donde se ubica el tren. El puente tiene además una suspensión de 490 metros de largo, por la cual transitan barcos por el estrecho. En términos sectoriales, el informe trimestral de TTR Data, el de industria específica de software, es el más activo del año, con un total de 11 transacciones. Por lo que respecta al mercado transfronterizo, en lo que va de año las empresas argentinas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con 3 transacciones. Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en Argentina, con 4 transacciones. Esto supone un aumento del 10% en el número de intercambios, y un alza del 427% en el importe de las mismas. En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el primer trimestre de 2024 un total de 5 transacciones por $12 millones, 11,2 millones de euros, lo cual implica un descenso del 28% en el número de transacciones, y una disminución del 88% con respecto al mismo periodo de 2023. Manifestantes a favor de Palestina de la Universidad de Columbia se atrincheraron este martes en un edificio del campus, intensificando un enfrentamiento con sus autoridades, mientras prosiguen las protestas contra la guerra en Gaza en muchas otras universidades de Estados Unidos. La ocupación del Hamilton Hall de la prestigiosa Universidad de Nueva York ocurrió horas después de que las autoridades de Columbia dijeran que habían comenzado a suspender a los estudiantes por no cumplir con una orden de desalojo del campamento que habían levantado en los jardines. Lee también, Estados Unidos denunció que 5 batallones israelíes cometieron violaciones a los derechos humanos en Cisjordania. Jóvenes con la cara tapada rompieron ventanas y bloquearon con escritorios metálicos las entradas del edificio, según imágenes compartidas durante la noche en las redes sociales. Manifestantes toman un edificio del campus de la Universidad de Columbia. Video, x/@Kilenabeker, noticia en desarrollo que está siendo actualizada.
Las autoridades policiales secuestraron este martes 4 armas de fuego en un micro que trasladaba a hinchas de Boca que viajaban hacia Córdoba para presenciar el partido ante Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa de la Liga. Lee también, ¿cómo está el campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes para la semifinal entre Boca y Estudiantes? El vehículo quedó secuestrado en la zona del peaje Toledo en la autopista Córdoba-Rosario. Estarán ubicados en una de las cabeceras, la platea Gasparini y la mitad de la platea Ardiles. Boca y Estudiantes se medirán este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes por las semifinales de la Copa de la Liga. En la final, que será el domingo en Santiago del Estero, ya espera Vélez. ¿Cuál es la brecha hoy entre el dólar blue y el mayorista? La brecha entre el dólar blue y el mayorista se ubica este martes en 19,15%. Dólar cripto. ¿A cuánto cotiza a las 3:2.30? ¿Cuánto cotiza el dólar cripto a las 3:30 para comprar? 1084,97 dólar, 1084,97 para vender. Dólar 1074,29 dólar cripto. ¿A cuánto cotiza a las 2:30? ¿Cuánto cotiza el dólar cripto a las 2:30 para comprar? 1084,94 dólar, 1084,94 para vender. 1074 dólares con 20 centavos. ¿Qué diferencia hay entre el dólar blue y el oficial? El dólar blue es el que circula en el mercado informal o ilegal, y suele tener un valor más alto que el oficial. El dólar blue opera 1035 a dólar para la compra, y 1055 a dólar para la venta en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la brecha hoy entre el dólar blue y el mayorista? La brecha entre el dólar blue y el mayorista se ubica en 17%. Según explicaron, la mujer en cuestión es mamá de una de las compañeras del colegio de Charis, Bella y Fran. Lee también, Cintia Fernández no pudo llegar a un acuerdo económico con Matías de Federico y lo destrozó, vive de joda. Además, en el programa opinaron de otra de las llamativas publicaciones que hizo de Federico. Matías subió esta foto en la parrilla que dice: porque se cierra una puerta y se abren mil. Gracias siempre a vos, que se la sacó ella. Comentaron sobre la imagen en la que el exdeportista posa sonriente mientras hace un asado. Ahora contó cómo es como papá y sus palabras indignaron a varios usuarios, que lo trataron de cínico y rata. Cintia Fernández y Matías de Federico se unieron para celebrar el último día de jardín de sus gemelas. El capítulo 2 de la Ley Bases, referido a la privatización de empresas públicas, fue aprobado este martes por la mañana en la Cámara de Diputados. Si bien en el proyecto original de la ley Ómnibus la motosierra de Javier Milei pretendía recaer sobre 40 empresas estatales y privatizarlas, finalmente el gobierno acordó con el PRO y la UPRO reducir ese listado a 9 compañías públicas. Ley base. ¿Qué empresas quedaron incluidas en el capítulo de privatizaciones? En el capítulo 2 de la Ley base, aprobado este martes en diputados, finalmente solo 4 compañías públicas quedaron en la categoría de privatización total. En tanto, la venta de radio y televisión argentina implica un nuevo golpe al mapa mediático y la comunicación federal, como lo fue el reciente cierre de la agencia Telam. En estos casos se podrá únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin, e incorporar la participación del capital privado, debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social. La Cámara de Diputados aprobó este martes en general el nuevo proyecto de la Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida popularmente como la Ley Bases, tras más de 20 horas de debate en el Congreso. La iniciativa, que contiene 10 títulos y 232 artículos, incluye cambios en el régimen previsional de jubilaciones y moratorias. Tras emitirse el voto en general, la Cámara Baja sufragó de forma particular cada título de la Ley Bases. En la actualidad, con la moratoria, al cumplir los 60 años, las mujeres pueden iniciar los trámites de la jubilación y pagar los años faltantes de aportes para cobrar sus haberes mensuales. No haber renunciado voluntariamente a un empleo en los últimos 36 meses previos al cumplimiento de la edad jubilatoria. La Bolsa porteña recorta suba inicial, que la llevó a operar en máximos tras el respaldo legislativo que logró el proyecto de ley bases del gobierno, que busca aplicar reformas liberales sobre la economía. La Bolsa porteña recorta suba inicial este martes 30 de abril,
y los bonos en dólares se dan vuelta, y bajan en Wall Street a pesar de la aprobación de la ley bases en la Cámara de Diputados. Por su parte, los SER caen hasta 4,6%, liderados por el TX28 y seguido del PAR, menos 2,8%, el QUAP, menos 2% y el DIP0, menos 1,7%. En tanto, los Dollar Linked operan sin variación y los BOPREAL, con subas generalizadas de hasta 1,4%. En ese marco, el riesgo país medido por el Morgan se mantiene sin variación en los 1.208 puntos básicos. La Cámara Baja avanza con cambios en el sistema previsional, uno de los objetivos del presidente Javier Milei. El proyecto de ley bases incluye un artículo que deroga la Ley 27.705, por la que rige un sistema de suma de aportes para acceder a una prestación previsional en el régimen de la ANSES. En el título 9 de la ley base se encuentra contemplada la derogación de la moratoria previsional. Al mismo tiempo, el presidente Javier Milei habló sobre la nueva fórmula jubilatoria para el cálculo de haberes. Los cambios en la forma de pago surgen de la necesidad de una actualización mensual en los haberes de los jubilados a la espera de que el sistema político implemente de manera oficial una reforma en la movilidad jubilatoria. En una polémica votación, diputados sumó a la ley bases el capítulo sobre el tabaco. La tensión apareció en medio de la discusión por un artículo referido a la aplicación de tasas a la industria tabacalera. Sigue la sesión en la Cámara Baja. La Cámara de Diputados aprobó la incorporación a la ley bases el capítulo referido a los impuestos al tabaco. En la maratónica sesión de este martes, también se avalaron modificaciones en otros capítulos, como el de la reforma laboral, las privatizaciones y cambios en el régimen de jubilaciones. Algunas empresas, a través de medidas cautelares judiciales, han evitado pagar el impuesto sobre el monto mínimo. En una maratónica sesión en la Cámara de Diputados, se aprobó el capítulo referido a la reforma laboral de la ley bases. Uno de los capítulos de la discusión gira en torno a la reforma laboral, punto de conflicto entre el oficialismo y la oposición. La semana pasada, el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados garantizó el dictamen de mayoría para el tratamiento de la ley bases en el recinto con un cambio en la reforma laboral. ¿Cómo quedó este capítulo tras el debate en el Congreso? De este modo, tras la aprobación de diputados, la reforma laboral incluirá estos puntos: modificaciones en la legislación laboral existente. La reforma modifica significativamente las leyes 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, y 24.013, Ley de Empleo, incorporando nuevos artículos y derogando otros, como el artículo 1 de la Ley 25.323. ¿Cómo fue el debate por la reforma laboral de la ley bases? El gobierno de Javier Milei, en tanto, presentó una reforma laboral menos ambiciosa que la anterior.